¿Cómo les va? Vamos a dedicar este video a un tema muy específico, que es el problema del mal dentro de la filosofía agustiniana. Es un problema que para Agustín tiene un peso existencial, tiene que ver con su propia vida, como yo creo casi todos los temas de la filosofía agustiniana, tienen que ver con los cambios en la vida de Agustín, ¿no? Con los cambios de pensamiento, con los cambios de actitud, con los cambios de temperamento y de creencia. Les voy a presentar primero un breve esquemita, si les parece, de los temas que vamos a tocar. ¿Cuál va a ser el orden en que planteo el tema del mal? Ese problema cuando se le presenta a Agustín, antes de su conversión, en su juventud, lo lleva a adherirse a la filosofía de una secta gnóstica, que es la de los maniqueos. Los maniqueos conciben el mundo como el resultado de una eterna lucha entre dos principios materiales, el del bien y el del mal. El mal en ese caso es un efectivo existente. El mal es, del mismo modo que es el bien. Y las acciones malas, podemos decir, moralmente reprobables del hombre, en el fondo son un resultado de esa lucha, un resultado de esa lucha. Esta solución o esta posición maniquea con respecto al tema del mal no le satisface a Agustín, porque parece quitarle al hombre la responsabilidad de sus actos, y encuentra una nueva solución recostándose en la filosofía platónica o neoplatónica. Allí encuentra la posibilidad de concebir al mal no como un existente, sino como la falta de bien, la ausencia de bien. Cuando Agustín se convierte al cristianismo, el tema del mal vuelve a aparecerle con una presión acuciante, y ya veremos por qué es así, y va a interpretar algunos motivos bíblicos para darle una nueva respuesta al tema del mal. El primero de ellos será el de la creación a partir de la nada, que Agustín interpretará justamente en clave platónica, en clave griega o neoplatónica, y que le permitirá darle una respuesta a la existencia del mal en el mundo. Del mal, diríamos nosotros, físico o del mal natural, del mal que nos enferma, del mal que nos lleva a morir, de la decadencia, de la corrupción de todo lo existente, de todo lo que existe, del cambio, de la modificación de todo. También le permitirá interpretar la volatilidad o la fragilidad del deseo humano. Y por último, frente al mal que podríamos llamar moral, el mal que se asienta en la voluntad humana, Agustín buscará respuesta en los motivos bíblicos de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios y sobre todo en el relato del pecado original, en que va a concebir la presencia del mal como un resultado de ese pecado original y la posibilidad, digamos, o las condiciones de que el hombre cause ese mal, de que el hombre peque, las va a sentar justamente en un justo castigo de Dios por ese pecado original. Esto es lo que vamos a ver ahora desarrollado un poquitito eh, en diversos pasos. Arranco. Se nos dice, lo dice Agustín, en ese libro que se llama Confesiones, donde prácticamente el santo nos cuenta su vida, que el primer impacto, la primera pregunta acerca del mal, de la existencia del mal en el mundo, le aparece a él ante la muerte de un amigo. Pensémoslo así, la amistad es un bien que de algún modo contribuye o me hace a la felicidad o me hace feliz. ¿Les suena esto? Hemos hablado ya con Aristóteles de bienes y de felicidad, también en Platón, el bien. ¿Cómo es posible que aquello que me daba felicidad pueda causarme dolor?
displacer, sufrimiento. ¿Cómo es posible que algo que es un bien se transforme para mí en algo malo? La primera respuesta la encuentra Agustín en la secta de los maniqueos, pero que, como dije antes, no le va a satisfacer. Los maniqueos son una secta gnóstico-filosófica con ciertas derivaciones del cristianismo, que concibe lo creado como el resultado de una lucha eterna entre dos principios materiales. Para ellos, el mal tiene una efectiva existencia material. El mal moral, el mal que depende de la voluntad humana, es para ellos simplemente el resultado de la lucha de esas potencias que toman el alma humana como campo de batalla. Pero el hombre no tiene responsabilidad en la creación de ese mal. Esto es lo que aparentemente no satisface a Agustín, que va a encontrar una nueva respuesta en el acercamiento a la filosofía platónica o neoplatónica. Nosotros aquí en este video vamos a identificar las dos cosas sin hacer mucha diferencia, porque no hay tiempo para explicarles qué es este asunto del neoplatonismo, y nosotros sí tenemos, al menos, un poco de chapa en el tema Platón, o al menos yo creo que nos alcanza para interpretar lo que Agustín va a usar de Platón, ¿no es cierto?, dentro de su pensamiento. A través del platonismo, Agustín va a pensar el mal como ausencia de ser, como ausencia de bien, como falta o como alejamiento del bien. Esto no va a ser lo único que Agustín tome de la posición neoplatónica, sino también de suma importancia, la posibilidad de que exista una realidad espiritual, no material, es decir, una realidad que no se ve, que no se percibe. Antes, hasta el momento del contacto con el neoplatonismo, Agustín estaba muy ligado a una visión completamente materialista del mundo, materialista del mundo. Por eso llega al absurdo de decir en algún momento que concebir a Dios de un modo material, es decir, como inundando, disperso, presente en todas las manifestaciones materiales de la creación, sería llegar a pensar que, por ejemplo, el cuerpo de un elefante tiene mucho más Dios que el cuerpo de un mosquito. El neoplatonismo le permite pensar justamente en una realidad plena que no se ve. ¿Le suena esto ya a Platón? Imaginen ponerlo en términos platónicos. El bien es el ser absoluto, la verdad, la belleza, la unidad de todo. Esto no significa que el ámbito de lo visible, donde las cosas son y no son, nacen y mueren, sea un mal. Es simplemente algo alejado del bien, algo distante, algo que tiene menos bien. ¿Eh? Es en esos términos en que lo piensa Agustín. El mal es una carencia, una falta. Por eso, cuando nosotros estábamos en el interior de la caverna, para volvernos más plenos, para que nuestra alma encontrase su verdadero destino, teníamos, recuerdan, que girar y dirigir la mirada hacia el bien, poder salir de la caverna. Esto de dirigir la mirada, cambiar la mirada, también va a ser utilizado en Agustín. Ya quizá lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, él toma del neoplatonismo esas dos cosas. La posibilidad de concebir al mal como algo no efectivamente existente, sino como una falta, como un alejamiento de esa fuente de ser y de bondad, el sumo bien. Y al mismo tiempo
pensar en la posibilidad de una realidad espiritual. Cuando Agustín se convierte al cristianismo, lo que aparece es el problema del mal desde una perspectiva un poco más acuciante, es decir, un poco más eh, de mayor presión. Es un tema que hay que resolver de algún modo sí o sí. ¿Por qué? Porque en todas las religiones históricas, abrámicas, digamos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el problema del mal es central. Explico. Si yo concibo que todo lo creado es fruto de la acción de un Dios absolutamente poderoso, absolutamente bueno y absolutamente existente, ¿cómo puedo explicar el mal en la creación sin afectar la bondad de Dios? Si quieren lo digo de otro modo. Si yo admito que hay mal en la creación, mal en el mundo, tanto lo que llamamos el mal físico, la enfermedad, la muerte, el dolor, el sufrimiento, ¿m? Y también admito que hay un mal moral, un mal del cual el hombre es responsable, los hombres son responsables. ¿Cómo puedo no atribuir ese mal a Dios si Dios es de algún modo absolutamente responsable de la creación? ¿Se dan cuenta? Eso es, como lo decía yo creo en el cuestionario y en el texto que tuvimos para leer, lo que atormenta al creyente. Porque aun cuando el mal sea el resultado de la voluntad humana, del alma humana, bien, ¿cómo puede estar el mal en esa alma que Dios ha creado? Agustín va a dar solución o intentar solucionar el problema del mal o explicarlo a través de una, digamos, interpretación de ciertos temas bíblicos. Allí es cuando crece en importancia la actitud que Agustín tiene frente al pensamiento racional de tradición greco-romana y por otro lado la actitud de creyente que Agustín tiene frente a la escritura. ¿Cómo combina eso? Porque recordemos que Agustín es una persona que se educó en la tradición grecorromana. Primero trató de ser un rétor, o sea, un orador, ¿no es cierto? Aquel que convence, aquel que gana, aquel que triunfa en los juicios. Volvemos a nuestro viejo Sócrates, que despreciaba a los oradores que solo trataban de persuadir. Después, Agustín entiende que el verdadero camino es la filosofía y buscar una sabiduría, no solamente la competencia, el tratar de vencer. Después le nace el problema del mal y pasa por los maniqueos, por los neoplatónicos y en último término se convierte al cristianismo. Entonces, ¿cómo buscar allí la solución a este tema acuciante que es la existencia del mal en el mundo con todos estos elementos? Agustín recurre a una fórmula muy particular que técnicamente la llamamos el círculo hermenéutico agustiniano, que es un juego entre lo que la escritura dice y lo que nosotros podemos pensar o entender acerca de la escritura. Esa fórmula de Agustín de entender para creer, creer para entender, en realidad la fórmula como entiende para creer, cree para entender, lo que significa es que hay que creer en la letra de la escritura, en lo que la escritura dice,
pero además tratar de comprenderlo, tratar de entenderlo. Y Agustín parte de la letra de la Escritura y interpreta el tema del mal y trata de entenderlo en clave griega, en clave platónica. ¿eh? El primer motivo bíblico que Agustín va a trabajar en relación con el tema del mal es el de la creación a partir de la nada. Vamos a poner esto en juego en relación con lo que dijimos recién del platonismo. Creación a partir de la nada. En general, en términos filosóficos, siempre se lo dice en latín, creatio ex nihilo. Es una tradición, nada más. ¿Qué significa esto? Que Dios ha creado el mundo sin ningún antecedente, sin nada. Si ustedes leen, por ejemplo, el relato de la creación en el primer libro del Viejo Testamento, ¿no? En el Génesis, van a ver que Dios no crea a partir de la nada. Hay algo previo. Hay como una confusión, como un lío, ¿no? Como un Lumerman en el texto dice amasijo, ¿no? Esta posibilidad bíblica de pensar que Dios no creó a partir de nada, es algo que está dicho prácticamente en un solo lugar del Testamento, en el libro segundo de Macabeos, donde hay una mujer que dice en algún momento, esperen que lo anoté en el texto de la Biblia de Jerusalén, para leérselos tal cual, es en Macabeos 7:28, dice, te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Sepas que a partir de la nada lo hizo Dios. Hay un par más de textos menores que no lo dicen con esta precisión, digamos, con este carácter tan explícito. Es una doctrina que quizás sea San Pablo el que la desarrolló o la difundió o la trabajó. No nos queremos meter en eso. Agustín se toma de esa doctrina y la piensa en este sentido. Dios, Dios es la suma bondad y el mayor poder. Todo lo creado por Dios es, como fruto de la suma bondad, bueno. Sin embargo, Dios lo crea a partir de nada. Por lo tanto, la creación está de algún modo condenada, destinada a decaer, a cambiar, a modificarse, a transitar, a devenir. Puedo seguir sumando palabras, ya saben que soy medio charlatán. Es decir, está destinada a volver de algún modo en diversos tiempos a la nada. Esto en principio le permite a Agustín el tema esencial de determinar la diferencia entre el creador, el carácter absoluto de Dios, y la creación, el carácter pasajero de la criatura. Porque la criatura no es algo absolutamente bueno como Dios, porque si no, no cambiaría, no habría tiempo, no se modificaría. La creación sería un bien absoluto y sin embargo no lo es. Hay una distancia entre el creador y su creación. No se identifican. Uno surge del otro. Bien, en segundo término, lo que le permite a Agustín es explicar justamente el carácter mudable de las cosas. Y en ese carácter mudable, en ese cambio,
Es cuando las cosas, todo lo creado, se aleja justamente de esa fuente que es el sumo bien, el bien perfecto, el bien absoluto. Y en ese sentido, todas las cosas pueden corromperse, decaer y transformarse en un mal. El mal entonces es el resultado de esa transformación. ¿Y esa transformación en qué se asienta? En que Dios ha creado a partir de una nada. Me quedo así un poco detenido porque no sé si es suficiente explicación. Es decir, esa fuente a partir de la cual Dios crea es lo que determina la diferencia entre el carácter absoluto del creador y el carácter mutable, mortal de la creación. Pero al mismo tiempo determina muchas otras cosas. Hasta allí lo que tenemos explicado, podríamos decir, es lo que llamamos mal en el mundo, que yo lo llamé antes el mal físico, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, las catástrofes, la muerte. Pero al mismo tiempo, esto permite explicar que haya bienes de distinta jerarquía, bienes, como veíamos en Aristóteles, que están más cerca o más lejos de ese sumo bien que es Dios. Además, nos permite explicar que el deseo humano, que en el fondo, para Agustín, se dirige y desea solamente a Dios, pueda cambiar como todas las cosas cambian. Y no solo pueda cambiar ese deseo, ser frágil, mudable, sino que los objetos de ese deseo, al ser mudables, condenados a morir, condenados a la nada, aunque son en tanto existentes bienes buenos, esos objetos nunca van a satisfacer el deseo humano, no lo van a llenar. No lo van a llenar porque el deseo humano se dispara hacia un absoluto que no lo encuentra en esos bienes de la creación. No sé si esto les puede sonar, lo pueden relacionar también con Platón. ¿Eh? Si esto les puede servir de algo. Piensen cómo el alma encerrada en el ámbito de lo visible se distrae con las cosas visibles, se distrae con las cosas que nos ofrecen los sentidos, y no encuentra, no sabe y no descubre que su verdadero anhelo, su verdadero deseo, ¿recuerdan cuál es? Volver a contemplar el bien, volver a contemplar las formas eternas. Piénsenlo esto en un sentido parecido. El alma humana, para Agustín, su más íntimo deseo es encontrarse con Dios, es contemplar a Dios, porque el deseo no puede ser satisfecho en aquello que cambia, en aquello mudable, sino que lo que quiere es justamente, lo que desea es poseer siempre y eternamente el bien, que en términos cristianos es Dios, es Dios. Esa felicidad que en Platón o en Aristóteles podía encontrarse en el conocimiento puro, en Agustín se ha transformado en la posibilidad de la salvación. Y la salvación es el encuentro con Dios. No hay otra posibilidad. Felicidad es en Agustín salvación y salvación es encuentro con Dios. Bien, entonces, reitero para ustedes, la primera respuesta al tema del mal es la interpretación que hace Agustín de la creación a partir de la nada. Es un tema paulino, un tema que aparece, como les dije, en Macabeos, es un tema muy polémico, no siempre la Iglesia estuvo de acuerdo, pero es un tema básico en todas las tradiciones religiosas históricas, y es la respuesta que Agustín da, como les digo, en clave bíblica por un lado, creemos en la creación a partir de la nada,
y en clave filosófica por otro. Entendemos lo que la creación a partir de la nada nos dice. ¿Entienden? Este es el círculo hermenéutico. Creo en lo que la escritura dice y por otro lado trato de entender, de pensar lo que la escritura está diciendo. Y así lo interpreta Agustín. En la medida en que lo creado se aleja y está sujeto al devenir, al morir, por lo tanto puede alejarse cada vez más de ese sumo bien que lo ha creado, ¿eh? Es porque ha sido creado a partir de un no ser, a partir de la nada. Bien, esto en este primer movimiento de Agustín acerca de este primer aspecto de la idea del mal. ¿Cómo es posible, de todos modos, que exista el mal moral? Ahora es la segunda pregunta. ¿Cómo puede ser que el hombre sea la fuente del mal? Algo de esto está en esta primera respuesta, porque justamente el deseo humano puede cambiar, ¿no? Y aquello que en el fondo debía mirar, que es Dios, puede ser ahora dirigido a las cosas mudables, ¿eh? Lo que en el lenguaje agustiniano será la tentación de las cosas terrenales, dirá también la concupiscencia, es decir, el deseo por las cosas mundanas. Dirá también la tentación de la carne. Cuando Agustín dice la tentación de la carne, no se refiere solamente a, ¿cómo se llama? Comer, tomar y tener sexo, digamos, ¿no? En general es una palabra, una expresión amplia para indicar la tentación por todo lo mundano, lo que sería en términos platónicos todo lo propio del ámbito visible, ¿no? O lo que sería en términos aristotélicos el placer, la fortuna, los honores, si quieren relacionarlo con lo que venimos viendo, ¿no? Entonces, Agustín dice, ¿por qué? ¿Por qué el hombre puede hacer mal? ¿Hacer mal qué es, en el fondo? Es elegir mal, porque si hay un bien superior que es Dios, y hay un montón de bienes que en realidad pueden transformarse en mal porque carecen de bien, se alejan del bien. El mal que produce la voluntad humana, ¿en dónde se asienta? En una mala elección, en elegir un bien inferior, un bien muy alejado de Dios, del bien superior, y no elegir un bien superior, un bien cercano a Dios. La pregunta de Agustín es ¿por qué? ¿Por qué elegimos mal? ¿Por qué elegimos mal? Si pudiéramos por naturaleza no elegir, o estar condenados de algún modo por naturaleza, es decir, por ser creados como Dios nos creó, a elegir mal, no habría mal, no habría pecado. O quiero decir, podría haber mal, pero no seríamos responsables, por lo tanto no habría pecado. Pero si hay pecado, y si hay castigo por el pecado, es porque realmente podemos elegir de otro modo. O somos responsables de elegir un bien inferior con respecto a bienes superiores. ¿Se me sigue? Voy a leer ahora un texto donde Agustín es un poco difícil, por eso lo voy a leer. ¿Con cuánto vamos? Me estoy extendiendo mucho en el tiempo, pero voy a darle hasta el final. Si quieren ustedes los cortan. Un texto que lo tienen ustedes para leer, donde voy a tratar de explicar a través de la lectura del texto de Agustín esto que está diciendo. Es para permitirles a ustedes la lectura. Es el texto que corresponde a el del libre albedrío 3, 18, página 50, que está, creo yo, entre la página 13 y 14 del módulo que tienen para leer. Fíjense, lo voy a ir leyendo y comentando. Dice, sea cual fuere la causa que mueva a la voluntad
la voluntad humana, aquella que va a ser responsable en todo caso de pecar. Si no se la puede resistir, no hay pecado. ¿Mm? Mas si se la puede resistir, ¿eh? No se tiene que ceder a ello y no habrá pecado. ¿Qué puede, dice Agustín, sorprendernos y engañarnos? Vivamos alerta para no ser sorprendidos. ¿Mm? ¿Qué es tanta su astucia o qué tiene tanta astucia que no lo podamos precaver? Si así es, no puede haber pecado, porque ¿a quién podría arguírsele el pecado en aquello que no está en su mano evitar? ¿Se dan cuenta? Es decir, si hay algo que realmente nos puede sorprender, si hay algo que no podemos evitar, si hay algo que la voluntad no puede evitar, el pecado no existiría, porque no podemos ser responsables de algo que no podemos evitar. ¿Cuándo va a haber pecado? Cuando justamente podemos haber obrado, actuado de otro modo, de otro modo. ¿Mm? Dice, remata, ¿hay pecado? Entonces es que se ha podido evitar. Bien, ahora va a tratar de hablar en qué casos hay pecado. ¿A qué le llamamos pecar? Dice, no obstante, hay acciones cometidas con ignorancia que se reprueban y se las juzga entre las que deben ser corregidas, como leemos en las Sagradas Escrituras, pues dice el apóstol, he obtenido misericordia porque obré con ignorancia. Y el profeta, de los pecados de mi juventud y de los procedentes de mi ignorancia, no te acuerdes, Señor. ¿Eh? Un elemento para pecar. Hay acciones cometidas por ignorancia que son reprobables. ¿Se dan cuenta? La ignorancia es una fuente, nos dice nosotros, Agustín, del pecado. La ignorancia. ¿Está? Sigo. Hay también acciones reprobables ejecutadas por necesidad, como cuando quiere el hombre obrar bien y no puede. De aquí lo que dicen también los sagrados libros. No hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero. El querer está en mi mano, pero no está en mi poder el obrar bien. Y este otro pasaje. La carne tiene deseos contrarios al espíritu y los del espíritu son contrarios a la carne. El espíritu y la carne de tal manera se oponen mutuamente que no sois capaces de hacer lo que queréis. ¿Qué está diciendo? Que hay acciones donde sabemos lo que tenemos que hacer. A diferencia de esas primeras acciones reprobables que son por ignorancia, hay otras donde nosotros sabemos y queremos hacer. Sería, queremos elegir el bien superior con respecto al bien inferior, ¿no es cierto? Pero no podemos, no podemos. Es decir, ¿dónde está la fuente de ese no poder? Evidentemente, nuestra voluntad no puede lo que sabemos, no puede hacer lo que sabemos que está bien. ¿Eh? ¿Me siguen? Sigo yo, leyendo a Agustín. Pero todas estas expresiones, dice el santo, son aplicables únicamente a los hombres definitivamente condenados a aquella muerte, la muerte del alma. ¿Eh? La muerte del alma es el pecado, ¿no es cierto? ¿Mm? El alma muere justamente cuando está en pecado. Es decir, aquellos hombres que o por ignorancia, un lado, o por falta de voluntad, hacen lo que es reprobable. Sigo. Porque si esta pena no fuera castigo del hombre, ahora es donde tienen que prestar mayor atención, sino de la naturaleza, entonces ninguno de dichos actos sería pecado. Porque si no deja de ser de aquella condición natural en que fue creado, de manera que no pueda ser mejor, entonces hace lo que debe cuando estas cosas hace. A ver si se comprende esto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Mm? Si por naturaleza nosotros fuésemos ignorantes, o si por naturaleza nosotros tuviésemos una voluntad débil, no sería pecado, porque no podríamos ¿eh? obrar de otro modo. Entonces, como dijo al principio del texto, no habría pecado, porque solo podríamos hacer eso, porque somos ignorantes y porque somos débiles de voluntad. Entonces, por eso dice, esta pena, es decir, esto que sufrimos,
la ignorancia y la debilidad de la voluntad. ¿De dónde viene? Puede ser que sea nuestra naturaleza. Inmediatamente, como van a ver ahora, va a decir, no, no puede ser que sea nuestra naturaleza. No puede ser que sea nuestra naturaleza, porque si no, sería una pena, un sufrimiento completamente injusto. No puede ser que Dios nos haya impuesto el hecho de ser ignorantes y débiles de voluntad. ¿Se sigue? Porque si no sería un Dios injusto que nos hizo bobos y pusilánimes. ¿Mm? Termino el texto. Si el hombre fuera bueno, siendo de otra condición de la que es, o sea, no es bueno, parece ser, y si ahora es malo por ser como es, entonces no está en su mano el ser bueno, ya porque no ve cómo debe ser, ignorancia, no ve cómo debe ser, fíjense, ¿cómo se llama? Sigue la metáfora de la visión, ¿no es cierto?, platónica. El hombre no ve cómo debe ser, ya porque viéndolo, es decir, sabiéndolo, no es capaz de ser como ve que debe ser. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Ahí, el hombre, por un lado, no ve, es ignorante, y por otro lado, ve, pero no le da el cuero, digamos. No puede con su voluntad acompañar ese conocimiento, ¿no? Y entonces dice, ¿y quién duda de que esto es un castigo? ¿Se dan cuenta? Agustín dice, esto no puede ser la creación de Dios, no puede ser la naturaleza, no puede ser que Dios nos haya hecho ciegos. ¿Mm? Y que por otro lado nos haya hecho no ciegos, pero débiles. ¿Eh? Fíjense, ¿no? Me tienta una y otra vez a hablar en términos platónicos, ¿no es cierto? De ceguera, ¿no? Como si dijéramos, no puede ser que Dios nos haya puesto aquellos ojos. ¿Recuerdan cómo en Platón, ¿no? Educar no significa poner la vista en ojos ciegos, sino que el alma ya tiene los ojos, ¿no? Aquí diría Agustín, Dios nos tiene que haber puesto los ojos. Si no vemos bien, es porque eso es algún tipo de castigo que nos cayó encima. ¿Se sigue? Es algún tipo de castigo y como va a decir ahora en el texto, no los voy a someter mucho más tiempo a la lectura, como va a decir ahora, ese castigo tiene que ser justo, porque Dios es justo, entonces no puede ser un castigo injusto. Termino con el texto. Ahora bien, toda pena, dice Agustín, si es justa, es pena del pecado y se la llama castigo. Pero si es injusta, puesto que nadie duda que es una pena, es indudable que ha sido impuesta al hombre por algún injusto dominador. Entonces, ¿se dan cuenta? Agustín va a decir, no hay injusto dominador, porque está Dios. Nadie nos puede imponer otra cosa más que Dios. Entonces, el injusto dominador no puede ser Dios, porque Dios es la suma justicia y es la suma verdad. ¿Mm? Sigo. Pero, ¿cómo dudar de la omnipotencia y de la justicia de Dios? Perdón, lo leí mal. Como dudar de la impotencia y de la justicia de Dios sería una locura, debemos proclamar que esta pena de que tratamos es justa y es debida a un pecado, es decir, un pecado anterior. El hecho de que esa pena sea un castigo y que ese castigo consista en que somos ignorantes por un lado, no vemos, o por otro lado, vemos, no ignoramos, pero no podemos con nuestra voluntad elegir el bien superior. ¿Mm? Eso es debido a algún pecado anterior. Ese debilitamiento de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad se debe a algo que el hombre ha hecho. ¿Qué es ese algo que el hombre ha hecho, de lo cual el oscurecimiento del entendimiento, la ignorancia o el debilitamiento de la voluntad son un castigo o un resultado? Es el pecado original. Es el pecado original. Termino de leerles el textito de Agustín y seguimos hablando un momentito más. Dice, porque no puede darse ninguna potestad dominativa injusta que haya podido sustraer el hombre a la autoridad divina ignorándolo, Dios. Es decir, no puede haber ningún demonio por ahí injusto, ¿no es cierto?, que nos haya hecho bobos o débiles.
ni tampoco obligarle como a más débil, bien por el temor, bien por la violencia, a atormentar al hombre con una pena injusta. No queda, pues, sino que la justicia de la pena tenga su fundamento en que el hombre se ha condenado a sí mismo. El hombre se ha condenado a sí mismo. ¿Eh? Voy a leer hasta allí, digamos. El texto sigue un poquitito más, pero lo voy a interpretar simplemente. Entonces, ¿qué está diciendo Agustín? Que las causas del pecado, las causas de que obremos mal, las causas de que elijamos mal son dos, ¿m? Diferentes. Por un lado es la ignorancia. ¿En qué consiste la ignorancia? En confundirse, en elegir un bien inferior cuando debiésemos elegir un bien superior. ¿Se comprende? Eso es la ignorancia. No poder discriminar, haber roto en nuestro entendimiento la jerarquía de los bienes. Es decir, como si fuera dentro de la caverna platónica, estar confundido en un mundo de sombras y no saber qué es lo superior y qué es lo inferior. Esa es una causa del pecado, la ignorancia. Y por otro lado, el debilitamiento de nuestra voluntad. Es decir, que aun a sabiendas de cuál es el bien superior y cuál es el bien inferior, aun cuando podamos conocer, no podemos actuar en consecuencia. No podemos elegir el bien superior y desdeñar, despreciar el bien inferior. ¿Mm? Y esas dos atribuciones que no son nuestra naturaleza original, son justamente un castigo por algo que el género humano, digamos, ha hecho, el pecado de Adán, el pecado original. ¿Mm? Es decir, Adán no es un hombre, Adán es el hombre, Adán es la humanidad y es aquel cuyo acto condena a todo el género humano. Somos ignorantes y somos débiles de voluntad por ese pecado original. Concentrémonos un segundo en esto y liguemos esos dos temas bíblicos que les dije que aquí se juntan. La primera naturaleza con la que Dios creó al hombre es la de la imagen y semejanza. Entonces, Dios, al crear al hombre a imagen y semejanza de él, lo crea con un entendimiento perfecto y con una voluntad poderosa. ¿Se dan cuenta? Adán, creado como esa primer naturaleza humana, posee una inteligencia plena y posee también un poder de decisión, una voluntad que le permite elegir lo que quiera. Allí es cuando ese primer acto de haber elegido un bien inferior, haber roto aquello que fue claramente ordenado por Dios, es lo que genera la ruptura de la jerarquía de bienes y lo que genera que aquel que usó mal su voluntad ya no tenga voluntad cuando pueda usarla bien. ¿Cuál es el conocimiento que Adán voluntariamente ha ignorado? El que no podía comer del árbol, etcétera, etcétera. La prohibición de Dios es un conocimiento. Adán lo sabe perfectamente, lo entiende, no lo respeta. No elige el bien que Dios le ha puesto por delante, sino elige una jerarquía de bienes que rompe esa jerarquía inicial. Es decir, elige mal. Por eso
esa herencia del acto de Adán, es la que nosotros, es la que a nosotros nos condena, la que a nosotros nos vuelve débiles, ¿no?, en cuanto a la voluntad y ignorantes en cuanto al entendimiento. Obviamente, hay aquí la idea de una primera naturaleza plena del hombre, donde el hombre tenía una plena libertad en Adán, y luego una especie de segunda naturaleza posterior, la naturaleza de caído, que es lo que habitualmente se llama el libre albedrío. Esta libertad recortada, esta libertad limitada, esta libertad constreñida, porque tiene un entendimiento que no sabe distinguir bien la jerarquía de los bienes, justamente, y que aún pudiendo distinguirla, no puede obrar bien, ¿eh? No puede seguir lo que quiere porque no tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. ¿Mm? Inmediatamente, Agustín dirá, bien, esto lleva a que todos los pusilánimes y los ignorantes se quejen y que digan, bueno, pero entonces, ¿por qué tenemos que pagar todos nosotros por el pecado que cometieron Adán y Eva en el origen? ¿No es cierto? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Entonces, allí Agustín dirá, no, pero Dios no los ha dejado solos. Es decir, es culpable el hombre caído, el hombre después de Adán, si no busca el conocimiento que ya no tiene y si no busca fortalecer la voluntad que tiene debilitada. ¿Se entiende? Es decir, Dios da la posibilidad de ir en busca de ese conocimiento y da la posibilidad también de fortalecer esa voluntad que ha sido quebrada. Evidentemente, esto está de algún modo en manos del hombre, esta posibilidad de remontar el impacto de la herencia de Adán. Está en manos de la voluntad del hombre, pero está en manos también de Dios, porque la fe, para Agustín, es una gracia, es un don, es un don. Es decir, es algo que Dios decide. Pero la fe no es un don automático, que Dios dice, tené fe y chau. Hay un acto voluntario que es la creencia. Uno debe decirle sí, aceptar ese don para poder recibir la ayuda, tanto por el lado de la inteligencia y del conocimiento, a través de la escritura, como el lado del fortalecimiento de la voluntad, a través de la acción reiterada moral, para poder encontrar el camino el camino de la salvación, ¿no? Bueno, se ha hecho un poco largo, estoy casi en los 50 minutos, pero bueno, traté de ponerlo de un tirón porque me costó bastante concentrarme un poco en este tema y por ahí lo hice un poco largo. Si hay algo que no quedó claro con respecto a preguntas o esas cosas, bueno, las solucionamos por mail. Posiblemente este sea para este curso mi último video, así que bueno, fue un verdadero placer hacerlo para ustedes, ¿eh? Chao, que estén bien.